Y Camila, a propósito de esto que dice Ricardo, cómo el ELN habría aprovechado esos días para ganar tiempo, para hacer más actividad ilegal, me parece importante desde los medios de comunicación decir que cuando hablamos de que es una buena noticia, es que es una buena noticia gracias a la presión de los colombianos, que durante estos casi 2 semanas en que ha estado secuestrado el papá de Lucho Díaz, nos hemos pronunciado en contra, pidiendo el fin de esta práctica criminal que es el secuestro. No es una buena noticia por lo que a lo mejor el ELN está pensando, que es que ya tuvieron la buena voluntad de liberarlo, ya lograron la exposición mediática que querían, ya entonces están dadas las condiciones o la voluntad de ellos para que continúe el proceso de paz. No, ellos aquí, si querían ganar algo, pues el mensaje, por lo menos desde mi punto de vista, es que no han ganado nada, han ratificado que siempre están interponiéndose a las posibilidades de paz, a las esperanzas de paz de los colombianos, y que todo el manejo que le dieron al secuestro del papá de Lucho Díaz, lo único que nos muestra es, o que nos lleva, a lo que nos lleva es a tener evidencias de que ellos realmente no quieren la paz, y que para que se ganen ese puesto de negociadores de paz que conservan, digamos, al menos de manera oficial con el gobierno nacional, van a tener que dar muchas muestras de voluntad de paz. No tenemos que agradecerle al ELN que haya liberado al papá de Lucho Díaz, tenemos que agradecerle a la presión de los colombianos que esta guerrilla pues haya cedido a entregarlo, pero no es un agradecimiento para ellos, es una buena noticia gracias a que Colombia rechaza el secuestro. Claudia, este secuestro que se había llevado a cabo en Barrancas el 28 de octubre, desde entonces y ya unos días después el presidente Petro pues había, digamos, endurecido desde Washington, había endurecido el discurso, pero aquí hay muchas preguntas que quedan todavía. No sabemos si se pagó o no se pagó dinero, qué tipo de trato le dieron al señor Luis Díaz, qué pasa con los demás secuestrados, porque hay otros secuestrados, qué fue tanto lo que se movió durante ese despliegue, pero lo que sí queda muy claro acá es que parece que el ELN, y no solamente en esta oportunidad, también con la Escuela General Santander, parece que le estuvieran haciendo campaña a la derecha más dura, porque con esto que está haciendo el ELN, con este tipo de acciones, lo que hacen es endurecer el discurso, alborotar a toda la derecha más dura, y de hecho por eso tuvimos al fiscal Francisco Barbosa dando un discurso absolutamente político en el que propone un referendo para la paz total, es decir, evocó el referendo de Santos, de los acuerdos de La Habana, ahora aprovechando toda la coyuntura política para él mismo hacer política desde su cargo de fiscal, y con todo esto que hace el ELN, pues lo único que hace es hacerle campaña, pavimentarle todo el camino a la derecha colombiana. Terrible lo que está haciendo el ELN, es decir, es una alegría que haya liberado al papá de Lucho Díaz, es una alegría por supuesto que vuelva a su hogar con su familia, pero ¿dónde están los otros secuestrados? Y si el ELN, está del lado de quién, está haciéndole campaña a quién, porque siempre que hay una intención de paz, es lo que hacen es poner en crisis cualquier tipo de intención de paz, y ahora esta es la crisis más grave que ha tenido la paz total desde que empezó, que de hecho empezó con muchas crisis. Y por esa razón en los organismos de verificación se había pues puesto sobre la mesa por parte de los negociadores delegados por el gobierno nacional si había aquí un tipo de incumplimiento del cese al fuego o no, Ricardo, y por esa razón es importante, después de que se libera al papá de Lucho Díaz, es cuál va a ser el pronunciamiento directamente de esa mesa de negociación, cuáles van a ser las consecuencias sobre el proceso que se viene adelantando con el Ejército de Liberación Nacional, sí, porque todavía no había habido respuesta sobre eso, ¿o sí? No, incluso lo que usted dice es cierto, el mecanismo de monitoreo y verificación, que es el encargado de decir si un grupo de la negociación comete o no incumplimientos a lo acordado, no ha dado su veredicto. Ese mecanismo está conformado por Naciones Unidas, por el ELN y por el gobierno, además de otros organismos internacionales. No ha dado el resultado de una evaluación que debería haber sido muy rápida, Camila. Es evidente que el ELN además lo reconoce en un comunicado, entonces sí queda muy en entredicho si es efectivo, si es lo suficientemente rápido ese mecanismo para solucionar dificultades que se den en la negociación, pero además es muy ruidoso el silencio del comisionado Danilo Rueda,
que es en teoría quien debe liderar toda la estrategia de política de paz del gobierno, y no hemos tenido conocimiento de cuál va a ser el cambio de posición luego de lo que pasó con el papá de Luis Díaz. La diferencia en cifras, por ejemplo, de cuántos hombres y mujeres colombianos tienen secuestrados el ELN, también tiene que aclararse, y el ELN tiene que proceder a liberarlos a todos. José Félix Laforía habla de 19, Oti Patiño, el jefe negociador del gobierno, habla de 30 secuestrados. Y el ELN tiene una interpretación libre, en mi opinión incorrecta, del acuerdo pactado del cese al fuego, porque allí se comprometen a respetar el derecho internacional humanitario. Eso los obliga a no secuestrar. Y ellos siguen incumpliendo el acuerdo. Eso es lo más complicado de lo que viene ahora, porque no sabemos cuál vaya a ser la exigencia, si la habrá del gobierno para el ELN luego de este escenario, que debería cambiar para bien, debería cambiar en algo la negociación de paz. Esto no debería pasar inadvertido o como si simplemente no hubiera ocurrido nada. Claro, por eso es que estamos al tanto de qué es lo que dicen los negociadores por parte del gobierno con el ELN, porque claramente este episodio no puede pasar en vano. ¿Qué va a cambiar de la negociación? ¿Qué dicen los mecanismos de monitoreo frente a si se violó o no se violó el cese al fuego? Y además, ¿a qué se va a comprometer el ELN, si es que se va a comprometer en términos de esta práctica nefasta del secuestro? Acá estamos hablando del papá de Lucho Díaz, pero ¿habrá algún tipo de negociación? ¿Se ha hablado, Ricardo, de los otros secuestrados o no? Es lo que claramente pregunta el país frente a esta situación en medio de la negociación. Sí, ese, uno de los elementos fundamentales es ese. La situación ha sido bastante compleja y no se ha planteado cuál es el futuro de la negociación. Por eso lo decimos, Camila, porque en cualquier otro caso, y no se trata de pedir que se rompan las negociaciones, pero sí a veces hay que hacer unas pausas. Los equipos se retiran a deliberar y luego se sientan y dicen, hombre, aquí tiene que haber cambios y tiene que decirse claramente qué va a pasar con los demás secuestrados. El ELN tiene un discurso lamentablemente consistente con su opinión, y es que ellos quieren seguir secuestrando y extorsionando para financiarse. Se habló en algún momento de la posibilidad de que hubiese un fondo multinacional para que se financiara la manutención de los guerrilleros del ELN mientras duraba la negociación, para que ellos dejaran de secuestrar y de extorsionar, pero esa idea al final se desechó, y con esa justificación ellos siguen secuestrando y extorsionando, y eso el país hoy ya no lo acepta, nunca lo ha aceptado, y mucho menos en esta coyuntura, Camila. Por eso es fundamental lo que nos digan ahora los integrantes de esta comisión, como le decía, que recibió el papá de Lucho Díaz, Monseñor Héctor Fabio Henao, el obispo de Riohacha, Loreto Ferre y Raúl Rosende por parte de Naciones Unidas. Con Mané Díaz ya están en minutos regresando hacia la ciudad de Valledupar con muchas más preguntas sobre lo que va a pasar ahora en el futuro de estas negociaciones. Sobre la discrepancia de las cifras en torno al número de colombianos que están secuestrados en estos momentos por parte del Ejército de Liberación Nacional, es decir, el ELN o otras organizaciones criminales, Claudia, ¿qué sabemos? Es decir, ¿cuál es la lista, según las consultas que hemos podido hacer, del número de colombianos que hoy se reporta están secuestrados por un grupo al margen de la ley? Camila, lo que le puedo decir respecto a eso es que tuvimos acceso a la lista que está estudiando el Comité de Verificación de Cumplimiento del Cese el Fuego, que a partir de principios de agosto, que fue cuando entró en vigencia ese cese al fuego por al menos 6 meses, ha reportado, o ha recibido más bien, el reporte de 20 casos de secuestro. Y no estamos hablando de 20 personas, porque hay varios de esos casos en los que hay varias personas secuestradas. Permítame leerle. El primero, el 2 de agosto, en el litoral del San Juan, en Chocó, vereda Palestina, el señor Alexis Chocho Chamapurro y el señor Heller Andrés Lizalda. Luego, el 10 de agosto, el señor Dumar Romero Mejía, en Puerto Jordán, en Tame, Arauca. Luego, el 15 de agosto, Andrea Camila Suárez Galván, en Convención Norte de Santander. Luego, el 26 de agosto, Carlos Mario Hidrobo Agredo, en Linares, Nariño. Luego, el 29 de agosto, José Angarita Albarracín, en Saravena, Arauca. Posteriormente, David Andrés Sepúlveda Ovallos, el 1 de septiembre, en Fortul, Arauca. Luego, el señor Humberto Alirio Martínez, en El Mayo, El Peligro, una vereda de La Unión, en Nariño, el 1 de septiembre también. Posteriormente, el señor James Uriel Morano Peña,
que según el reporte que está analizando el Comité de Verificación del Cumplimiento del Cese al Fuego, fue secuestrado el 10 de septiembre en Silvia, Cauca, en la vereda Antonio Pitayo. Más adelante, Jonathan Navarro, secuestrado el 11 de septiembre en San Calixto Norte de Santander, en el barrio El Tamaco, calle del Comercio. Ese mismo, el 14 de septiembre, Sergio Luis Valencia, Ginerson Sereno García y Reyes Portillo, en el Arenal, en el departamento de Bolívar. Después el señor Jesús Camilo Beleño González, secuestrado en Convención Norte de Santander el 28 de agosto. El 30 de ese mismo mes, la señora Elizabeth Pavón Guerrero, en Tibú, en norte de Santander. El 6 de octubre, el señor Edilson Mamián, en La Vega, en el Cauca. El 13 de octubre, la señora Olga Marina Moreno, en Barbacoas, Nariño. El 15 de octubre, la señora Blanca Doris Pachana Moreno, en Barbacoas, Nariño. En el mismo mes de octubre, el señor Juan Pablo Guerrero Pelayo, en Tame, Arauca. Luego, el 17 de octubre, 21 personas de las que no se tiene registro el nombre en la vereda Los Andes, en Santa Rosa, en el Cauca. Posteriormente, Camila, las personas Jesús Daniel Peña Márquez, Jesús David Peña Márquez y Clistene José Zapata, secuestrados el 29 de octubre en Tame, Arauca, en la vereda Los Corocitos. Luego, el 28 de octubre, 4 personas de las que no se tiene registro de su nombre en la vereda Puerto Jordán de Arauquita, Arauca. Y el 29 de octubre, las personas Edilza Londoño Mosquera, Diego Alexander Marín, Juan Pablo Ruiz, en la vereda Las Delicias de Piedepato, en el Chocó. 20 casos de secuestro con cierre pues a octubre, no sabemos en noviembre qué más va, que está analizando el Comité de Verificación de Cumplimiento del Cese al Fuego entre el ELN y el gobierno desde que empezó el cese al fuego. Y son casos de secuestro que, según lo que hemos oído del señor Oti Patiño, que es el jefe negociador por parte del gobierno, en el acuerdo de cese al fuego, en uno de los protocolos está que no se puede secuestrar porque esto viola las convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Claudia. Pero como lo vimos de Pablo Beltrán, para ellos eso no es un secuestro, sino una retención con fines económicos. Claudia, esta lista que usted nos acaba de dar de personas que están pues revisando en el mecanismo de monitoreo sobre si se violó el cese al fuego o no, ¿son secuestros extorsivos por parte del ELN? Es parte de lo que está analizando el Comité de Verificación para decidir si se violó o no se violó el cese al fuego, Camila. Ahora uno diría, pues son casos desde agosto. Hasta ahora no hemos oído el Comité de Verificación, en el que, como sabemos, está Naciones Unidas, está la Iglesia y hay otros actores de la sociedad civil. Hasta ahora no hemos oído que tomen alguna decisión sobre eso, que nos digan si hubo o no hubo una violación, o este es un secuestro de tipo extorsivo o político, etcétera. Uno se imaginaría que extorsivo, pues porque al menos no recuerdo que alguna de estas personas de la lista que leí tengan algún protagonismo político, pero también hay que reclamarle a ese comité, o sea, ¿cómo así que desde agosto estamos recibiendo casos y ya estamos en casi mediados de noviembre y no nos han dicho cuál es el resultado de los análisis que están haciendo? En estos momentos que anunciamos y nos trae Ricardo Ospina la noticia sobre la liberación del papá de Lucho Díaz, quiero preguntarle, Hugo Mario, ¿en dónde recibió Lucho Díaz la noticia? El jugador de fútbol del Liverpool, ¿en dónde conoció esta información de que ya está siendo liberado su papá por parte de la guerrilla del ELN? Camila, Lucho Díaz se encuentra a esta hora en Francia porque en menos de 2 horas el Liverpool va a jugar un partido de la Liga Europea con el Toulouse en territorio francés, y ahí seguramente Lucho Díaz ya ha sido informado de la noticia de la liberación de su padre, quien estuvo durante todos estos días en poder de la guerrilla del ELN. Recordemos que él no vino a Colombia, pero ha estado atento del minuto a minuto del acontecer, de lo sucedido con su señor padre. Incluso el fin de semana pasado, después de convertir un gol con el Liverpool,
pues enseñó una camiseta al público y a las cámaras de televisión en donde pedía la liberación de su padre, el Mané Díaz, como lo llaman en la costa atlántica. Hay que decir, Camila, que el técnico Jürgen Klopp, el técnico alemán al servicio de Liverpool, en rueda de prensa dijo hace algunas horas que el propio Lucho Díaz había decidido quedarse desde la semana pasada porque no podía venir a Colombia. Así dijo él que está aquí con nosotros en un lugar seguro, cerca de los partidos, es un lugar seguro con el equipo, todo estará bien para él, se quedará con nosotros y por eso no viajó y está disponible para el partido de este jueves 9 de noviembre, fue lo que dijo el técnico. Esto ha sido realmente una noticia mundial por la importancia de Luis Fernando Díaz. Camila es sin duda el futbolista más reconocido hoy del fútbol colombiano a nivel mundial y esto por eso ha convertido la noticia del secuestro de su padre en una noticia y una vergüenza a nivel internacional. Pues precisamente, Hugo Mario, vámonos a actualizar en estos momentos cómo va el proceso de liberación del padre Ricardo de Luis Díaz. Camila, en 10 minutos a lo sumo debe llegar el helicóptero MI-8 que fue alquilado para la misión humanitaria. Ya están abandonando la serranía del Perijá, como le digo, y están muy cerca del aeropuerto de la capital del departamento del Cesar, en donde son esperados por parte de varios voluntarios, de otros integrantes de la comisión. Y lo importante, Camila, es esto: a primera vista, la primera impresión de los integrantes de la comisión viendo a Mané Díaz, después de haber recibido a Mané Díaz, es que está aparentemente bien de salud, que puede caminar por sus propios medios, que no se le ven mayores dificultades. Digo, a primera vista, por supuesto que ahora tiene que ir a una serie de chequeos, valoraciones médicas para saber de qué manera afrontó el rigor de 12 días de secuestro, pero nos llena de alegría esa noticia inicial, que a pesar de muchas versiones que se habían tejido en los últimos días, el papá de Lucho Díaz está bien de salud y llegará en cualquier momento, como le digo, con la misión humanitaria a la ciudad de Valledupar. Ya es esperado en cualquier instante el helicóptero que lo está trayendo de las estribaciones de la serranía del Perijá. Y aquí vamos a estar al tanto, estamos viendo las imágenes precisamente del sitio en donde se espera al papá de Lucho Díaz en la liberación de su secuestro. Lo que no sabemos, Ricardo, porque no se nos ha informado, no se ha anunciado, no se tiene información al respecto, es en qué momento, si se va a poder, no se va a poder, se van a dar declaraciones públicas sobre lo que usted consulta, y es el estado de salud del papá de Lucho Díaz. Sí, es cierto, Camila, y sobre todo porque hay mucha molestia y hastío en la opinión pública colombiana frente a lo que significan estos procesos de liberación de secuestrados, que llenan de esperanza y de alegría por el hecho de la liberación. Como decía Claudia, no por agradecerle nada al ELN, que no tenía por qué haberlo secuestrado ni a él ni a nadie. Está llegando, Camila, en este momento el helicóptero. Sí, está aterrizando el helicóptero en este momento en la ciudad de Valledupar con el papá de Lucho Díaz. Lo estamos viendo en la señal del canal de YouTube. Gran noticia, Camila, ahí está, ahí lo veremos en minutos descendiendo del helicóptero a Mané Díaz. Muy rápidamente al final, Camila, y eso también hay que destacarlo, el trabajo de la misión humanitaria que acaba de traer a la ciudad de Valledupar al papá de Luis Díaz, a Mané Díaz. Quienes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio, o quienes quieren estar viendo las... Sí, estamos, Camila, como lo decimos, pendientes a quienes llegan a esta hora a la información. Estamos informándoles de la llegada ya a Valledupar de Mané Díaz, del papá de Lucho Díaz, liberado por la guerrilla del ELN luego de 12 días de secuestro. Hay noticia, Mateo Piñeros, detalles, ¿qué se sabe hasta ahora? Sí, señor Ricardo, un comunicado que acaba de emitir la Delegación de Diálogos del Gobierno Nacional, anunciando que en el próximo ciclo con el ELN se le va a exigir a la guerrilla que libere a todos los secuestrados para poder continuar con estas negociaciones. Noticia muy importante, Mateo, muy importante. ¿Lo pone como condición? Sí, lo que dice... Podemos leerlo en detalle tranquilo mientras estamos observando en nuestro canal de YouTube cómo está ubicándose en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Valledupar el helicóptero MI-8 de matrícula HK4160 que trae la libertad al papá de Lucho Díaz. ¿Qué dice el documento, Mateo? Dice entonces, Ricardo, lo siguiente, le leo textualmente. Sí, señor. Nuestra delegación exige desde ya y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata. El ELN ha justificado este método argumentando que es parte de su financiación y es insostenible, es lo que dice la delegación de Diálogos. Diálogos. Ahí está, Camila. Una
exigencia. Es que era la primera consecuencia y una consecuencia importante de la delegación de paz del gobierno colombiano. Que era la pregunta que teníamos, efectivamente, porque no es solo un secuestrado, son varios secuestrados por parte del ELN. ¿Y cuál era el pronunciamiento de la mesa de negociación por parte del gobierno nacional? Si iban a exigir o no, Mateo, que los liberaran a todos. Entonces, primera consecuencia, un requisito sine qua non para que siga la mesa de negociación es que tienen que liberar a todos los secuestrados que el ELN tiene en su poder. Sí, es una de las posiciones que tiene el gobierno nacional y que había dicho el comisionado Danilo Rueda. El ELN no había querido tocar sobre la mesa, ya no es una opción hablar sobre el secuestro por parte de este grupo, sino una exigencia para continuar con las negociaciones que está en este momento asegurando el gobierno nacional. Es un comunicado que firma toda la delegación del gobierno en pleno tras conocerse la liberación del padre de Luis Díaz. Y no sabemos todavía, por supuesto, cuál es la respuesta que hace la contraparte frente a esa solicitud que esgrime en estos momentos el gobierno nacional, o por lo menos los delegados de la mesa de negociación por parte del gobierno. Todavía no hay respuesta del ELN, Mateo. Todavía hasta el momento no se han pronunciado frente al tema, estamos esperando también información por parte de ellos, todavía tampoco se conocen entonces las primeras imágenes del padre de Luis Díaz después de volver a la libertad. Camila, ¿había anticipado Danilo Rueda, el comisionado de paz, algo de lo que está oficializando en este comunicado? Porque él había dicho que esto que había ocurrido, el secuestro del papá de Luis Díaz, debía tener consecuencias y se debían tocar temas que no se habían tocado hasta ahora. Ahí está la respuesta. El tema que se toca es justamente ese. El ELN tiene que liberar a todos los secuestrados en su poder como condición para seguir adelante en las negociaciones. Es decir, y mire la paradoja. Les tira la pelota dura, es un juego duro del gobierno, pero es un juego que era lo mínimo que se podía exigir. Mire la paradoja, Ricardo. Recuerde usted que cuando empezó el gobierno de Iván Duque, su comisionado para la paz, lo primero que dijo es continuará la negociación con el ELN siempre y cuando liberen a todos los secuestrados. Y como el ELN nunca los liberó, pues en el gobierno Duque no hubo ningún tipo de negociación con el ELN. Y ahora nos encontramos 1 año y medio después de iniciado el gobierno Petro y ya con un proceso con el ELN en curso con exactamente la misma condición. La pregunta es si el ELN liberará a los secuestrados para que continúe el proceso de paz, o si no le importará, igual que durante el gobierno Duque, y entonces se acabaría la negociación. Pero por esa razón es que antes de que se diera este anuncio, Claudia, esa era una de las preguntas importantes a responder. ¿Cuál iba a ser la exigencia del gobierno nacional frente a la negociación? Me atrevo yo a decir, eso sí es especulación pura y dura, y es que si la mesa de negociación por parte del gobierno nacional está dispuesta a hacer esa exigencia, es porque ven que es factible que el ELN responda afirmativamente a esa solicitud. Es decir, que estarán dispuestos a hacer la liberación de los secuestrados, Camila. Y será un punto importante, Ricardo, en el proceso que estamos teniendo con esa guerrilla. Reacciona el presidente Petro a la liberación de Mane Díaz por parte del ELN, un lacónico mensaje en su red social favorita, en X, dice el presidente Petro: viva la libertad y la paz, haciendo uso de una nota del canal oficial de RTBC Noticias sobre la liberación del papá de Lucho Díaz. Viva la libertad y la paz, dice el presidente Petro. Ricardo, lo cierto es que de acuerdo con la lista que nos acaba de dar Claudia Palacio, de acuerdo con toda la lista de personas que se cuentan, 5 mujeres y 15 hombres, están concentrados, esos secuestros están concentrados básicamente en 4 departamentos más el Chocó. Están concentrados 1 en Nariño, 2 en Cauca, en norte de Santander, en Arauca y finalmente Chocó. Entonces, digamos que hay un panorama distinto al que se veía en otros procesos donde había, digamos, un poco más desperdigado todo lo que había de secuestros. Aquí está supremamente concentrado, sí, es decir, por lo menos lo que está ya registrado. Ana Cristina, concentrado. Perdóneme, la interrumpo.